Me acababa de mudar a ese viejo complejo de apartamentos cuando el hombre de mediana edad de abajo llamó a la policía. Afirmó que yo estaba gritando canciones a todo pulmón en plena noche. Cuando la asociación de vecinos se presentó en mi puerta, él estaba rojo de ira y temblaba de rabia. Me señaló con el dedo en la cara y empezó a maldecir. Mocosa, cada noche a las 11 en punto empiezas a aullar. Todo el edificio no puede dormir por tu culpa. Lo tengo todo grabado. Tu voz parece la de un cerdo moribundo. Vas a darme un infarto. El pasillo estaba abarrotado de vecinos, que se habían despertado. Alguien pateó mi puerta con fuerza, y me llamó escoria de baja clase. Basura como ella, debería ser expulsada del complejo. Parece decente, pero es solo una delincuente ruidosa de los clubes. Bajo sus miradas de odio, saqué lentamente mi teléfono. Escribí 2 líneas y lo levanté. ¿Cómo se supone que una persona nacida muda va a cantar? El vecino que había estado pateando mi puerta se congeló al instante. El hombre que lideraba la carga, Javier, mantuvo su mano suspendida en el aire. Parecía haber visto un fantasma. Alguien cambió su mirada hacia la pantalla de mi teléfono. La señora Méndez, la presidenta de la asociación de vecinos, era una entrometida que creía haberlo visto todo. Parpadeó, y luego entrecerró los ojos. Parecía molesta, como si creyera que le estaba gastando una broma. Escucha, chica, no intentes ser lista con nosotros. Solo admítelo. No es solo Javier. Yo vivo en el edificio de enfrente e incluso yo podía oírte. Javier estalló de repente en un grito más agudo y frenético. Mira, está mintiendo, solo está tratando de evadir la culpa. Incluso tengo pruebas. Subió el volumen de su teléfono al máximo y hizo clic en un archivo de audio. Un sonido como un aullido fantasmal llenó inmediatamente todo el pasillo. Escuchen todos, escuchen. Esa es ella cantando. Javier me señaló. Su dedo casi me sacaba un ojo. Cada noche a las 11 en punto, puntual, mi afección cardíaca se agrava por esto. Los gritos volvieron a alterar a los vecinos. Javier tiene razón, ese sonido es pura tortura mental. Mi viejo tuvo un episodio cardíaco anoche por su culpa. Ella puede divertirse, pero ¿qué pasa con los enfermos y los ancianos? Si alguien muere por el estrés, ¿puede asumir la responsabilidad? Es solo una cobarde que no admite sus errores. Los jóvenes de hoy no tienen ninguna responsabilidad. Una mujer incluso apuntó la cámara de su teléfono directamente hacia mí. Estoy grabando esto, voy a publicar tu cara en línea, y dejaré que todos vean qué clase de persona eres. Miré a la multitud sintiendo una ola de agotamiento. Escribir en un teléfono no era suficiente para explicar esta pesadilla. Tomé un respiro profundo y escribí otra línea, mostrándosela rápidamente en la cara a la señora Méndez. Dame 20 minutos. Voy a llamar a mi intérprete certificada de ASL. Así podremos comunicarnos correctamente. La señora Méndez y los vecinos quedaron atónitos. ¿Una intérprete? Probablemente pensaron que solo estaba ganando tiempo. La señora Méndez me miró con recelo, pero finalmente asintió. Está bien, te daremos 20 minutos. Quiero ver qué trucos intentas hacer. 20 minutos después, una mujer con un elegante traje profesional se abrió paso entre la multitud. Hola a todos, soy Laura, la intérprete de lenguaje de señas contratada por Silvia. Su voz no era fuerte, pero era firme y clara. Silenció el ruidoso pasillo al instante. Transmitiré con precisión todo lo que Silvia tenga que decir. La presencia de Laura aportó un peso profesional e innegable a la escena. La señora Méndez y Javier intercambiaron una mirada. Claramente no esperaban que yo realmente trajera a alguien. Empecé a usar el lenguaje de señas para defenderme. Laura tradujo mis gestos en palabras. Silvia dice que ha sido no verbal desde su nacimiento. Tiene historiales médicos de un hospital de primer nivel, y está feliz de cooperar con una verificación oficial. Saqué un certificado médico amarillento. Cuando vieron los sellos y firmas oficiales del hospital certificado por el Estado, la multitud se quedó en silencio. Había guardado ese papel en mi bolso desde mi última revisión. Nunca pensé que me sería útil de esta manera. Además, en la grabación que el señor Javier reprodujo, la voz era ronca y procesada. Claramente pertenece a un hombre de mediana edad. No coincide con el género, la edad o la condición física de Silvia. Finalmente, ella duda seriamente de la autenticidad de esta grabación. Se reserva el derecho de buscar un análisis forense profesional y demandar a la persona responsable de la falsificación. Cada palabra golpeó como un martillo. Los vecinos enojados ahora se miraban confundidos. Javier fue el primero en estallar. Se puso rojo de vergüenza y rabia. Mentira. Ella acaba de contratar a una actriz. ¿Análisis forense? ¿Quién te crees que eres? Esa nota del hospital probablemente se imprimió hace solo 5 minutos. ¿Estás dispuesta a falsificar documentos legales solo para mentir? ¿No le tienes miedo a la cárcel? El rostro de la señora Méndez se oscureció de nuevo. Silvia, no creas que traer a una ayudante te permitirá darle la vuelta a la verdad. Ella dio un paso adelante, mirándome agresivamente. Sigues diciendo que no eres tú y que no tienes el equipo. Bien, ¿te atreves a abrir tu puerta y dejarnos ver por nosotros mismos? Si eres inocente, nos disculparemos delante de todos. Pero si encontramos pruebas... La multitud estalló de nuevo con sus palabras. Sí, abre la puerta, déjanos entrar. Si no la abres, significa que eres culpable. Todos sus ojos eran como cuchillas afiladas cortándome. No querían la verdad, solo querían una excusa para pisotear mi dignidad. Mi puerta principal fue empujada y la multitud entró en tropel. El acogedor hogar que tanto tiempo había pasado decorando fue invadido instantáneamente por extraños. La señora Méndez actuó como una general, agitando la mano. Todos ayúdenme a buscar, a ver si hay micrófonos, altavoces o equipo de grabación. Javier abrió el camino, dirigiéndose directamente a mi dormitorio, que también servía como mi estudio. Los vecinos no fueron educados. Revolotearon mis armarios y abrieron mis cajones de golpe. Sus rostros estaban llenos de emoción y asco, como si estuvieran en una misión sagrada. Me quedé en medio de la sala de estar como una prisionera en exhibición. Sentí frío por todas partes. Sin embargo, pasaron 10 minutos y habían puesto el lugar patas arriba. No encontraron ni un solo micrófono, y mucho menos tarjetas de sonido o altavoces profesionales. La multitud comenzó a murmurar. Algunos parecían aburridos o molestos. Justo entonces, Javier, que seguía hurgando en mi escritorio, soltó un fuerte grito. Lo encontré. Todos vengan a ver. Aquí está la evidencia. Todos corrieron hacia su voz. Mi corazón dio un vuelco mientras miraba hacia el estudio. Javier estaba sentado en mi computadora, señalando la pantalla. A través del hueco en la multitud, lo vi. Había sacado rápidamente una unidad USB negra de su bolsillo, mientras mi computadora aún estaba encendida. La enchufó en la torre. Su movimiento fue sigiloso, pero no escapó a mis ojos. Así que ese era su juego. Mi corazón se hundió hasta el fondo de mi pecho. Escuchen esto.
Javier subió el volumen de mis altavoces al máximo y hizo clic en un archivo. Este es el sonido que escuchamos cada noche. Ese aullido fantasmal llenó la habitación de nuevo. En el escritorio, el icono de ese archivo de audio era descaradamente obvio. Los vecinos explotaron. Cualquier duda que les quedaba se desvaneció al instante. Dios, la evidencia estaba justo en la computadora. Lo sabía. ¿Por qué Javier mentiría sobre algo así? Resulta que ella no necesitaba equipo, solo lo grabó en su PC. Los jóvenes de hoy en día. Una ola de insultos y asco me invadió una vez más. Laura, de pie a mi lado, palideció. Intentó defenderme. Por favor, todos, mantengan la calma. No sabemos de dónde vino este archivo. Podría haber sido... Pero su voz fue tragada por el rugido de la multitud. Estás de acuerdo con ella, ¿verdad? Deja de mentir. No queremos estafadores como tú en nuestro vecindario. Una mujer mayor incluso empujó a Laura con fuerza. Sal, no tienes voz aquí. Laura era solo una mujer profesional, no era rival para esta turba enojada. Fue empujada y sacada por la puerta, luciendo completamente desconcertada. Ahora estaba verdaderamente sola. La señora Méndez vio esto y esbozó una sonrisa de suficiencia. Se acercó a mí con una falsa expresión de preocupación. Mira, chica, acepta mi consejo. La evidencia está aquí. Ya no tiene sentido mentir. Todos cometen errores cuando son jóvenes. Si estás dispuesta a cambiar, estamos dispuestos a darte una oportunidad. Sacó un papel preimpreso y un bolígrafo de su bolsillo y los puso en mi mesa de café. Aquí, firma esta confesión. Promete que no perturbarás más la paz por la noche. Solo lo firmaremos y seguiremos el procedimiento, y luego todo esto terminará. Es mejor para todos. De hecho, me reí. Habían venido preparados. Levanté lentamente la cabeza, y me encontré con la mirada segura de la señora Méndez. Luego firmé firmemente la palabra no en el aire. Extendí la mano y agarré el bolígrafo y el papel. Usando cada gramo de mi fuerza, rompí esa confesión en pequeños pedazos. Los pedazos de papel cayeron al suelo como nieve. La habitación estalló. Lo destruyó. Alguien gritó. Destruyó la confesión. Llamen a la policía. Está obstruyendo. Es peligrosa. Me quedé perfectamente inmóvil en medio de mi apartamento destrozado, y los dejé gritar. Había pasado toda mi vida dejando que el ruido se rompiera a mi alrededor. Esto no era diferente. Entonces abrí mi computadora portátil. La giré para que mirara hacia la habitación. Solo una frase. Giren la pantalla hacia ellos. Debiste haber desconectado el USB primero. Los gritos cesaron. No gradualmente. De golpe. Como un corte de energía. El rostro de Javier, que había estado encendido de victoria 30 segundos antes, cambió de color en tiempo real. La señora Méndez parpadeó. Su boca seguía abierta, moldeada alrededor de una palabra que no salió. Le di a reproducir. Mi computadora portátil había estado grabando desde el momento en que irrumpieron por mi puerta. Trabajo desde casa. Atiendo llamadas de clientes y conferencias remotas a través de mi computadora. Hace 3 meses, después de un robo de paquete en el edificio, instalé un software de seguridad, de cámara web, que se ejecutaba silenciosamente en segundo plano, activado por movimiento, siempre guardando en la nube. Las imágenes tenían una marca de tiempo clara. Mostraban a Javier en mi escritorio. La marca de tiempo decía las 11:47 de la noche. Miró por encima del hombro, una vez, comprobando la entrada. La habitación se había centrado en la búsqueda. Nadie lo estaba mirando. Sacó el USB del bolsillo de su chaqueta. Un movimiento deliberado. No accidental. No confuso. Lo insertó en la torre de mi computadora, arrastró el archivo al escritorio, luego se enderezó, miró la pantalla, asintió levemente para sí mismo y se dio la vuelta. 5 segundos después gritó. ¡Lo encontré! El video se reprodujo completo delante de todos. Nadie hizo un sonido. Ni Javier, ni la señora Méndez, ni la vecina que había estado grabando para publicar en línea, que todavía sostenía su ahora apuntado a la pantalla de la computadora portátil, aún grabando, habiendo documentado todo. Esperé hasta que terminó el metraje. Luego volví a escribir y giré la pantalla. Esa es la primera vez que he oído un silencio honesto esta noche. Laura apareció en la puerta. Había estado afuera, desconcertada, empujada y furiosa, de la manera controlada en que se enfurecen los profesionales que se preocupan por sus clientes. Me vio. Luego vio la pantalla de la computadora portátil. Luego vio el rostro de Javier. Sacó su teléfono e hizo 2 llamadas. La primera fue a la policía. La segunda fue a un abogado que tenía guardado en sus contactos para situaciones que esperaba no necesitar nunca. Javier estalló primero. Ella editó eso, dijo. Su voz se había vuelto aguda y extraña. Me está incriminando. Ahora se pueden editar videos. Eso es inteligencia artificial. Ella ha estado en su escritorio frente a esta computadora portátil durante la última hora, dijo Laura, habiendo vuelto a entrar. Delante de testigos. Sus testigos. Miró alrededor de la habitación a cada rostro. La marca de tiempo está verificada. Existe la copia de seguridad en la nube. La vi girar la pantalla sin tocar primero el teclado. Ella no es realmente muda. Javier me señaló. La mano que señalaba temblaba ahora. Ha estado fingiendo todo este tiempo. Es una actriz. Contrató a esa. Hizo un gesto hacia Laura, para ayudarla a llevar a cabo algún tipo de plan. ¿Un plan?, repitió Laura. Su voz era monótona y profesional, y de alguna manera, más devastadora por ello. ¿Para hacer qué? ¿Quedarse en su propia casa? La señora Méndez había estado muy callada para alguien que había estado gritando órdenes hacía 5 minutos. Se movió hacia la computadora portátil. Puse mi mano sobre el teclado. Escribí. Tócalo y añadiré destrucción de pruebas. Laura tradujo. La señora Méndez se detuvo. La policía llegó 14 minutos después. 2 agentes, uno mayor y uno joven. La señora Méndez los interceptó en la puerta con la energía experimentada de alguien acostumbrado a controlar narrativas. Agentes, gracias a Dios. Hemos estado lidiando con una grave molestia por ruido durante semanas, y esta noche, cuando vinimos a abordarlo, esta mujer se puso agresiva, rompió un documento, dijo un vecino, útilmente. Hay imágenes, comenzó otro. Laura dio un paso adelante. Agentes, mi nombre es Laura Chen. Soy una intérprete de ASL certificada por el Estado, contratada por la residente de este apartamento, Silvia, quien es no verbal desde su nacimiento. Esta noche, un grupo de aproximadamente 12 residentes entró a este apartamento sin consentimiento, realizó una búsqueda no autorizada, destruyó propiedad, me empujó físicamente fuera del edificio, e intentó forzarla a firmar una confesión falsa. Y un residente, ese hombre, indicó a Javier claramente, plantó evidencia fabricada en su computadora. Todo esto fue capturado por su sistema de seguridad. El agente mayor miró a Laura. Luego a Javier. Luego a la habitación, los cajones revueltos, los objetos volcados, el papel roto en el suelo. Señora, le dijo a Laura. ¿Su cliente puede comunicarse directamente con nosotros? Laura me miró. Asentí. Ella dijo, sí,
Usa lenguaje de señas, que yo interpretaré, o puede escribir. Levanté mi teléfono. Había estado escribiendo desde que los agentes entraron. Lo giré hacia ellos. Mi nombre es Silvia. Nací no verbal. Tengo documentación médica que lo confirma. Esta noche, estas personas entraron a mi apartamento sin mi consentimiento, buscaron entre mis pertenencias, plantaron un archivo de audio en mi computadora, agredieron a mi intérprete, e intentaron obligarme a firmar una confesión por un sonido que soy físicamente incapaz de producir. Tengo imágenes de la cámara web del USB siendo plantado. Se ha hecho una copia de seguridad en el almacenamiento en la nube. Puedo darles el enlace de acceso ahora. El agente mayor lo leyó 2 veces. ¿Tiene imágenes? Dijo. Giré la computadora portátil hacia él y le di a reproducir. El teléfono de Javier fue incautado en los siguientes 20 minutos. El USB fue embolsado como prueba. La confesión preimpresa de la señora Méndez, las copias adicionales que tenía en su bolso, que la agente más joven encontró cuando se le pidió que vaciara sus bolsillos para un inventario de lo que se había introducido en el apartamento, fue documentada y fotografiada. 3 vecinos que habían participado físicamente en la búsqueda dieron declaraciones que al compararlas, se contradijeron en varios puntos clave. La vecina que había estado grabando para publicar en línea, la que había sostenido su teléfono todo el tiempo, había grabado todo sin darse cuenta de que todo ahora incluía las imágenes de ella misma gritando, las imágenes de Javier plantando el USB, y las imágenes de la señora Méndez presionando un bolígrafo en las manos de una mujer no verbal y diciéndole que firmara. Cuando los agentes le dijeron que necesitarían una copia de su grabación, parecía que iba a vomitar. El análisis forense tardó 11 días. Confirmó que el archivo de audio en el USB había sido alterado digitalmente, con cambio de tono, superpuesto y editado a partir de una grabación de origen sin procesar. La fuente original era una voz masculina de mediana edad, filtrada y procesada para crear el efecto de canto fantasmal que el edificio había estado escuchando durante 3 semanas. Los metadatos del archivo rastrearon la fecha de grabación original y el software de edición hasta un dispositivo registrado en la red doméstica de Javier. Había más. Un inspector encontró un pequeño altavoz Bluetooth en el conducto de ventilación entre el apartamento de Javier y la unidad de arriba. El altavoz había estado allí el tiempo suficiente para acumular una cantidad significativa de polvo en los lados que no daban a la rejilla. Se había estado conectando a un dispositivo en el apartamento de Javier y transmitiendo a través del antiguo sistema de tuberías del edificio. El sonido viajaba hacia arriba y hacia afuera a través de la ventilación, imposible de identificar con una fuente específica, fácil de escuchar como si emanara de todas partes y de ninguna. Específicamente desde arriba. Específicamente desde el piso de Silvia. El motivo, cuando salió a la luz, fue exasperantemente mundano. El sobrino de Javier había estado en la lista de espera del apartamento durante 2 años. La unidad de Silvia, renovada por el inquilino anterior, por lo que se veía diferente de las demás, era la unidad específica que el sobrino quería. Javier había intentado primero la ruta de la queja formal. El administrador del edificio lo había ignorado. Así que construyó la queja por ruido, forjó la reputación, cultivó a la multitud, y eligió a Silvia porque era nueva, tranquila, y según él, muda. Fácil de intimidar. Incapaz de hablar en su propia defensa. Se había equivocado en la segunda parte. El video de la vecina se hizo viral antes de que alguien pudiera detenerlo. Había planeado publicarlo como evidencia de la culpabilidad de Silvia, una humillación pública triunfal de la nueva inquilina disruptiva. En cambio, eran 23 minutos de metraje que comenzaban con una multitud de vecinos, gritándole a una mujer que sostenía un teléfono que decía, ¿cómo se supone que una persona nacida muda va a cantar? Y terminaba con un hombre plantando pruebas en la computadora de una mujer discapacitada, mientras la misma multitud aplaudía. Los subtítulos que acompañaban las versiones republicadas variaban, pero el más compartido decía, acusaron a una mujer muda de cantar. Ella nunca dijo una palabra. No tuvo que hacerlo. Al final de la primera semana, el video había sido visto 11 millones de veces. La sección de comentarios fue un desastre para todos excepto para Silvia. La forma en que ella simplemente se quedó allí mientras destruían su apartamento. La forma en que mantuvo la calma. Yo habría perdido la cabeza. Él la eligió específicamente porque era muda. Pensó que no podía defenderse. Tenía una cámara web grabando todo el tiempo. Debiste haber desconectado el USB primero. Voy a pensar en esta frase el resto de mi vida. Organizaciones de derechos de personas con discapacidad emitieron comunicados. 2 medios de comunicación publicaron artículos de investigación. Un grupo nacional de defensa de los derechos de las personas con discapacidad ofreció apoyo legal pro bono en un plazo de 48 horas. Laura llamó a Silvia esa tarde. Silvia estaba sentada en su sofá en medio del apartamento saqueado, leyendo las ofertas de apoyo una por una. Miró la pantalla de su teléfono durante mucho tiempo. Luego respondió. Diles que sí. La demanda se presentó 3 semanas después. Difamación, acoso, discriminación por discapacidad, entrada ilegal, angustia emocional, daños a la propiedad, manipulación de pruebas, coerción, agresión, por el empujón que sacó a Laura al pasillo. Javier fue nombrado como el demandado principal. La señora Méndez fue nombrada como demandada secundaria, por organizar y liderar la entrada ilegal, por el intento de coerción, y por no ejercer ningún deber de diligencia a pesar de haber sido informada de la discapacidad de Silvia. Se nombró a 6 vecinos adicionales por su participación en la búsqueda y su conducta grabada. La estructura legal de la asociación de vecinos fue examinada y se encontró que había operado significativamente fuera de la autoridad de su estatuto. El propietario del edificio, al ser notificado con la documentación inicial de la demanda, disolvió la asociación de inmediato y emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por los eventos. También, de manera significativa, contrató a una empresa de administración de propiedades para gestionar el edificio en adelante. La sesión de mediación tuvo lugar antes del juicio completo. El abogado de Silvia le había aconsejado llegar a un acuerdo. La evidencia era demasiado completa. Las imágenes eran demasiado claras. El rastro de metadatos era demasiado específico. El altavoz Bluetooth y el conducto de ventilación tenían sus huellas dactilares. Silvia solicitó el derecho a dar una declaración escrita, antes de que se discutiera cualquier acuerdo. El mediador estuvo de acuerdo. Laura lo leyó en voz alta. La sala, los abogados, los demandados, el mediador, los representantes de la asociación de vecinos, permaneció en silencio durante todo el proceso. Pero se quedó en silencio de una manera diferente cuando Laura llegó al tercer párrafo. Nunca he pronunciado una palabra. Ni una. Esto no es algo que elegí. Es simplemente quien soy. Mi silencio siempre ha hecho que la gente se sienta cómoda con las suposiciones. Ella asumió que estaba ocultando culpabilidad. Él asumió que era fácil de destruir. Esa noche, invadieron mi hogar y trataron mi silencio como una admisión. Intentaron forzar una confesión de alguien que no puede producir el ruido del que me acusaron. Buscaron entre mis pertenencias. Empujaron a la persona que habla por mí fuera de la puerta para que yo estuviera verdaderamente sola. La parte más dolorosa no fue la acusación. Fue cuán ansiosamente lo creyeron. Cuán rápido una habitación llena de gente decidió que una mujer que no podía gritar de vuelta debía estar mintiendo.
Ustedes no me escucharon porque no podía hablar. Se negaron a escucharme porque no quisieron. El silencio no es culpa. La discapacidad no es deshonestidad. Una turba no es justicia. Pido a este tribunal que se asegure de que la próxima persona a la que decidan silenciar tenga el registro para probar lo que realmente cuesta el silencio. El mediador se tomó un largo momento antes de hablar. El abogado de Javier se inclinó hacia él y le dijo algo en voz baja. Javier no dijo nada. Su rostro, por primera vez desde que Silvia lo había conocido como el hombre enrojecido golpeando su puerta, estaba completamente inmóvil. El acuerdo fue sustancial. Javier pagó. La señora Méndez pagó una cantidad menor que aún así representó una consecuencia significativa. Los 6 vecinos nombrados pagaron cantidades individuales calibradas a su participación documentada. La asociación de vecinos fue formalmente disuelta. El edificio fue requerido a instalar cámaras de seguridad actualizadas en todas las áreas comunes, implementar una política adecuada de adaptación para personas con discapacidad, y completar la capacitación del personal sobre la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Se ordenó capacitación antidiscriminatoria para cualquier inquilino que deseara participar en cualquier futura estructura de gobierno del edificio. El sobrino nunca consiguió el apartamento. Algunos vecinos se acercaron a Silvia antes de que ella se mudara. Ella no había decidido irse porque la hubieran expulsado. Ella había decidido irse porque había ganado, y ganar significaba que podía elegir dónde pasar su vida. Una mujer del segundo piso llamó a la puerta. Había estado en los márgenes de la multitud. Había gritado algo que Silvia no había visto claramente. Se paró en la entrada con ambas manos entrelazadas frente a ella. Lo siento, dijo. Es que, todos estaban tan seguros, y Javier parecía tan seguro, y yo no pensé. Silvia tenía ahora una pequeña pizarra blanca. La prefería para ciertas conversaciones. Escribió. No necesitabas conocerme para saber que irrumpir en mi casa estaba mal. La mujer lo miró. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé. Silvia borró la pizarra. Escribió una cosa más. Te creo. No lo deshace. Pero te creo. Se volvió a su equipaje. Llegaron otras disculpas. Las recibió todas con la misma honestidad calibrada. No fingió que las cosas estuvieran borradas. No representó un perdón que no sentía. Reconoció lo que era genuino, y dejó que el resto se quedara donde debía. Javier nunca vino. Ella no lo esperaba. El nuevo apartamento estaba en el cuarto piso de un edificio cerca de un pequeño parque. La luz era buena. Las paredes eran más gruesas que en el lugar antiguo. La vecina de enfrente era una maestra jubilada que, al tercer día, llamó a la puerta y le entregó a Silvia una nota. Conozco algo de lenguaje de señas básico. Mi hija es sorda. Hazme saber si alguna vez quieres hablar. Silvia se paró en la entrada y leyó la nota 2 veces. Luego hizo señas. Gracias. El rostro de la vecina se iluminó. Ella respondió con señas, un poco oxidadas pero reconocibles. Bienvenida al edificio. Un niño de la unidad de abajo dejó una pequeña pizarra blanca fuera de la puerta de Silvia, con una nota adhesiva, por si la necesitas. Tengo 10 más. Silvia la guardó en su escritorio. El edificio no era perfecto. Ningún edificio lo era. Pero era tranquilo de la manera correcta. No el silencio cargado de personas que se negaban a hablarle, sino la tranquilidad ordinaria de la gente haciendo su vida sin que nadie tratara su presencia como un problema a resolver. Una noche de martes de noviembre, Laura envió un mensaje de texto. Pago final procesado. Todos los acuerdos confirmados. La disolución de la asociación está legalmente completa. Silvia estaba sentada junto a la ventana. Eran las 11 de la noche. Ningún aullido de los conductos de ventilación. Ningún golpe en el suelo. Ninguna multitud reuniéndose en un pasillo. Solo el parque de abajo. Solo las farolas. Solo la ciudad haciendo sus sonidos nocturnos ordinarios. Miró el mensaje de Laura por un momento. Luego respondió. Gracias. Por todo. Por esa noche y todo lo que vino después. Laura respondió. Tú hiciste el trabajo. Yo solo hablé. Silvia dejó su teléfono. Miró por la ventana a las 11 de la noche un martes, y por primera vez en meses, las 11 de la noche eran solo las 11 de la noche, no una cuenta regresiva, no una amenaza, no el comienzo de algo terrible. Solo la mitad de una noche tranquila. Pensó en el papel de la confesión hecho pedazos en el suelo. En el rostro de la señora Méndez cuando la pantalla de la computadora portátil se giró, en la mano temblorosa de Javier mientras la señalaba. En cuán completamente seguros habían estado todos ellos, cuán sin esfuerzo habían decidido que ella estaba mintiendo, cómo habían asumido que una mujer que no podía hablar tampoco podía pensar y planear y grabar y esperar. Pensó en la sala del mediador. El silencio después de que Laura terminó de leer. La cualidad específica de silencio que ocurre cuando una sala llena de gente comprende, de golpe, que se han equivocado en algo que importaba. Había pasado toda su vida aprendiendo a vivir en un ruido que no podía producir. Resultó que no había necesitado producir ninguno. Intentaron silenciar a alguien que nunca había pronunciado una palabra en su vida. Ella no había necesitado una voz. La verdad había sido más ruidosa que todos ellos.